Hechos de los Apóstoles. Reunámonos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al Señor que nos regala este comienzo de semana, una semana maravillosa en la cual comenzaremos nuestra cuaresma. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dé su luz, que nos dé su compañía y que nosotros como comunidad de Libros de San José nos sintamos cada vez más preparados para esta vivencia de la cuaresma, pero que también durante este tiempo que vamos a hacer los ejercicios espirituales, seamos nosotros capaces de ser testigos de su amor. Aprovechemos entonces para continuar recorriendo este camino con Hechos de los Apóstoles, recordando algunos de los aspectos fundamentales de lo que es el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, fundamentalmente viendo el tema de Pedro y Juan en cuanto a la cura del tullido, que empieza en ese capítulo 3. ¿Quién es ese tullido? Pues somos nosotros, es decir, los que no somos capaces de ponernos en camino, de ponernos en salida, de demostrarle a los demás que el Evangelio está para que se nos note. Básicamente lo hemos dividido en 5 párrafos. Está en Hechos 3 del 1 al 11, cuando Pedro y Juan curan a un tullido. Luego en Hechos 3 del 12 al 26, vamos a ver el discurso de Pedro a los israelitas en el templo. Luego en Hechos 4, del 1 al 4, Pedro y Juan son arrestados y el número de los creyentes alcanza casi los 5,000, nos dice Hechos 4, 1, 4. Hechos 4, 5, 22, Pedro y Juan ante el Sanedrín. Hechos 4, 23, 31, los testigos oran a Dios pidiendo valentía. Y para nosotros va a ser muy importante y clave que seamos capaces de valentía, que nosotros mismos estemos conectados con esta intención con la que comienzan estos capítulos 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles. Hay 2 testigos fundamentales que serán como nuestros guías, los que nos indican cómo debería ser, y los encontramos a ellos que son Pedro y Juan. ¿Qué hacen ellos para comenzar el capítulo 3? Lo que nos invita la palabra a hacer a nosotros siempre antes de comenzar cualquier actividad. Nos dice en Hechos 3:2, ellos suben a orar al templo. Ellos suben a orar. Muy importante para nosotros recordar que todos estos conocimientos que vamos caminando, recorriendo alrededor de Hechos de los Apóstoles, están asociados precisamente a un aprendizaje nuestro como testigos del amor de Dios. Y entonces lo primero que encontramos en Hechos 3:1 es precisamente esta invitación a orar, y muy particularmente en este caso orando en comunidad, orando juntos. Luego encuentran a este tullido, que además es un mendigo, que tiene esta doble característica de exclusión. No solamente tiene un problema físico, sino que además la misma sociedad se ha encargado de sacarlo, de sacarlo de en medio de la comunidad para obligarlo a estar en las periferias. Y este tullido entonces es un mendigo. ¿Qué es muy importante aquí? Que rescatemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 3 un verbo al que nos invita constantemente Jesús, y es el verbo ver. Que estemos nosotros capacitados, pero no solamente que entendamos a través de los ojos, sino a través de los oídos, a través de todos los sentidos, puestos en la capacidad de identificar a Jesús que está ahí afuera necesitado y que espera que nosotros le pongamos una mano amiga, que nosotros seamos testigos de ese amor conectados con él. Y entonces estamos invitados a ver, pero ver, ya saben, que es una palabra que conectaba con el corazón. Recordemos que estas comunidades israelitas no entendían que se racionalizaba como hoy en día sabemos que esto ocurre en un órgano que es en el cerebro. Para ellos todo esto ocurría en el corazón. Y entonces la invitación, desde luego, en este capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles es a que seamos capaces de ver con el corazón, ver a aquel que nos necesita, aquel que aparece en diversas formas,
Y nos invita a que lo veamos, a que nos fijemos en él, a que lo miremos y sobre todo para que seamos capaces de mirarlo a los ojos. Esto es muy importante, que nosotros acojamos al que nos necesita mirándolo como un igual. Y aquí en el capítulo 3, versículos del 3 al 5 de Hechos de los Apóstoles, el ver es también un acoger, el ver es también un observar, el ver es también un ponerse en la posición del otro, de tal manera que mutuamente lo voy reconciliando, es decir, lo hago sentir importante para mí porque lo veo a Jesucristo en él. Logro percibir que hay un amor de Dios que me mueve, que es el Espíritu Santo el que me ayuda a conectarme con esta persona en condición de necesidad. Y así ocurre el primer milagro y es cambiar la situación espiritual del tullido. Esta persona pobre y excluida se ve acogida con misericordia por tu corazón. Por tu nombre, no. Por el nombre de Jesucristo. No eres tú el que lo acoge. Es el Espíritu Santo el que te ha dado esa bondad para acoger en nombre de Jesucristo a esta persona que te necesita. Y así vemos como Pedro cura al tullido. Ya sano, ¿qué ocurre? El hombre demuestra su curación saltando y andando y dice, y alaba a Dios. Y se nota la alegría. La alegría está en ese milagro de la acogida, en que tu corazón dispuesto por medio del Espíritu Santo le permite al otro reincorporarse a la comunidad, sentirse recibido nuevamente. Y es lo que vemos en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Esta alabanza de Dios que todas las mañanas nosotros queremos hacer en Lirios de San José. Y hacemos una alabanza porque nos sentimos testigos, nos sentimos curados. Somos los que llevan el estandarte de Jesús, la bandera de este hombre que fue curado. Y el agradecimiento, desde luego, es con Jesucristo, que fue el que logró sanarlo. De tal manera que Lucas nos muestra que Dios siempre obra por medio de sus testigos, es decir, estamos llamados a ser las manitos de Dios, co-creadores en este planeta por Jesucristo resucitado, invitados a que, como Pedro, por medio de nuestra palabra, nuestro discurso, se muestre la salvación. Desde luego que cuando nos hablan de la palabra, pues no estamos solamente hablando de labios para afuera, precisamente estamos hablando de las bondades del corazón, que son de las cuales habla la boca, de tal manera que no solamente hablas de Jesucristo, sino que se te nota en la mirada, se te nota en el andar, como dice la canción, ese abrazo, esa alegría que tienes por saber que Cristo está resucitado y que tú pones tus manitos al servicio de este reino de Dios que Él nos invita a anunciar. Este discurso de Pedro, que es el que sigue a continuación, que está dirigido 100% a los israelitas, nos muestra que no hay ninguna equivocación en cuanto a que nosotros podemos hacer la curación del tullido siempre y cuando tengamos la fe en Jesucristo, que tú seas un medio para que obre por medio tuyo los milagros nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tú te abandonas en la fe, te abandonas en la presencia de Cristo diciendo, yo no lo puedo hacer, pero por medio mío tú sí lo puedes hacer, mi Señor. Y entonces ocurre la curación del tullido, que no es obra de hombre, sino de Dios, porque está operada en la fe en Jesucristo. Y lo vemos en Hechos 3, versículos 12 al 16. También termina en el capítulo 4, versículo 10. De tal manera que la situación no explica únicamente la curación del tullido, sino que fundamentalmente te invita a que tú seas un testimonio de fe en Jesús resucitado. De tal manera que el Dios de Israel es el que resucitó a Jesucristo después de haber sido crucificado y lo confirma como el Mesías, como un Mesías sufriente que había sido anunciado. Y esto lo vemos en el capítulo 3 y esto se va a desarrollar incluso hasta el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Este Jesús que es el que padeció y murió,
pero que por padecer y morir en favor de los demás fue resucitado y exaltado. Pedro entonces nos invita a la conversión, porque para ser testigos del amor de Dios necesitamos acoger en nuestro corazón la pureza de Jesucristo. Nos recuerda a nosotros que como oyentes de la palabra de Jesucristo estamos invitados a la alianza, una alianza que Dios ha firmado con sangre, con la sangre de su Hijo, de tal manera que somos promesa de salvación. Si con Él has recorrido tu vida, con Él vivirás eternamente. Y lo vemos en los versículos 25 y 26 de este capítulo 3, esa promesa de salvación que viene del Padre. Bueno, pues entonces en este discurso que está dirigiéndole Pedro a los israelitas, Lucas nos muestra a un Pedro que está en una línea de profecía, diciendo, si tú actúas de esta manera, así recibirás la salvación. Nos exhorta a la conversión, nos recuerda que estamos siendo testigos de una alianza que se cumple, de una salvación que nos es prometida por Dios en la medida en que tú seas capaz de llevar una vida santa con el objetivo de conseguir una eternidad bienaventurada. Mientras Pedro predica, aparecen unos personajes allí que son muy importantes para nosotros y que van a arrestar a Pedro y a Juan. Son esos que están siempre dispuestos a alejarte de la bondad de Jesucristo. Esos que no quieren que tú seas una persona transformada por Jesucristo. En este momento se acuerdan de las enseñanzas de Jesús, que enfurecía a los saduceos, que enfurecía a los sumos sacerdotes, y dicen, nosotros también vamos a enfurecer a muchos por la causa de Jesucristo. Y deducen que el destino que los espera como testigos es el mismo destino de Jesús. Luego estamos llamados a la muerte por la vida, a la muerte por Jesucristo. Luego entonces ellos se van a dar cuenta que tanto saduceos como sumos sacerdotes también van a perseguir a los apóstoles. Esto lo vamos a ver muy claramente en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Y ellos se sienten como Jesús, invitados a dar su vida por la salvación, a dar su vida por la vida eterna. Pese, digamos, a estas resistencias que ya se empiezan a evidenciar tan claramente en los Hechos de los Apóstoles, la palabra es más fuerte. El verbo que se ha hecho carne y que habita en esta comunidad, obra en ellos de tal manera que los creyentes aumentan y aumentan. Y nos dice en Hechos 4:4 que empezaron a crecer y se multiplicaron, y en este caso una multiplicación muy bella, porque nos dice que inicialmente eran 120 y luego se multiplican por 40, es decir, en la medida del esfuerzo de aquellos que están presentes en la primera comunidad, Dios bendice con nuevos testigos de su amor. Se multiplicó por 40, llegaron a ser 4.800, eran 120, pues con la bondad del Señor y por la vida que obra en el Espíritu, llegaron a ser 4.800. A Lucas no le importan los números exactos, más bien lo que quiere es mostrarnos cómo se multiplican rápidamente aquellos que son creyentes, aquellos que permiten mostrar por medio de su vida la fe, atraen a otros. Y de este momento en adelante se seguirán multiplicando. Lo vemos en Hechos 5:14 y en 6:7, en donde muchos aceptan la fe, al tal punto que llega a darse la expresión en Hechos de los Apóstoles que los creyentes son innumerables. La causa de esto es la presencia de la palabra de Dios en los testigos de su amor. Es decir, creen por el testimonio de fe personal que el anuncio es mostrado en estas personas. Creen porque ven al Espíritu Santo actuando, porque ven que lo que se anuncia es verdadero, de tal manera que no es tanto con las palabras cuanto con hechos concretos, miradas, abrazos, acogidas, que empieza a divulgarse la palabra, a hacer presencia al reino de Dios. De tal manera que encontraremos que esto va a ser muy repetitivo en Hechos de los Apóstoles,
esta atracción que generan las vidas de estos testigos. ¿Qué pasó con ellos? Se los llevaron, los interrogaron sobre la curación del tullido y confiesa Pedro su fe en esta aprehensión, confiesa su fe y proclama el evangelio ante el Sanedrín. Dice en Hechos 4:19, por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro, se presenta este Pedro aquí, sano, sanador, delante de ustedes el milagro del tullido. Hechos 4:19. Y luego en el 19:20 dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecerle a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído de Jesús resucitado. Entonces, capítulo 4, versículos 19 al 20, recibamos esta invitación nosotros también. No podemos nosotros dejar de hablar de aquel que hemos visto y oído, un Jesús resucitado que habita en nosotros. Después de ser interrogados por el Sanedrín, Pedro y Juan son vueltos a llevar o se incorporan a la comunidad de ellos y relatan lo que sucedió, que fueron valientes, que fueron capaces, gracias a la obra del Espíritu Santo, de hablarle a todo el Sanedrín, diciendo que son testigos de la resurrección de Jesús. En consecuencia, básicamente lo que pasa es que la comunidad empieza a orar y a darle gracias a Dios. Son todos una sola voz, unidos, pidiendo valentía, valentía para proclamar a Jesús resucitado, para que sean capaces por medio de sus palabras y sobre todo por su testimonio de vida, mostrar su fe en Jesucristo resucitado. Lo vemos en capítulo 4, versículos del 24 al 30. Y aquí estamos invitados en esta cuaresma, desde luego, a que nosotros también tengamos la valentía de ser proclamadores de su palabra, ser testigos de esta fe en Jesús. Hay un momento que es muy interesante que está en 4:31 que nos habla del terremoto que ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo. Es un terremoto que nos habla de una teofanía, de un Dios que responde a las oraciones de su pueblo creyente y los llena del Espíritu Santo para que sigan proclamando el reino de Dios, la palabra, el testimonio de Jesucristo con valentía. Y vemos esta fuerza enorme que se narra en la naturaleza, que nos habla de un terremoto en versículo 4, capítulo 4, versículo 31. La venida del Espíritu Santo mueve todos los cimientos de la tierra en esta comunidad. Y desde luego la invitación es a que nosotros seamos capaces de acogerlo en nuestro corazón para que tengamos una praxis, una práctica solidaria como la tuvo esta primera comunidad. De tal manera que Pedro y Juan son personajes con los cuales podemos identificarnos porque viven su fe de una manera ejemplar y nos invitan a que nosotros la vivamos de manera ejemplar. La pregunta que queda de fondo es, ¿cómo puedo yo confesar mi fe y cómo puedo dar testimonio de mi fe con mis acciones? ¿Cómo puedo, por medio de mis miradas y de mis palabras, mostrar la presencia de Cristo en mi corazón? Bueno, y luego entonces encontramos como un paralelo, una forma de poder comparar los primeros capítulos con estos que han continuado, es decir, cómo conectar el capítulo 2 con este 4. De tal manera que cuando nos dicen que seamos testigos de este amor, estamos encontrando una fuerza, una posibilidad real de ser seguidores de Jesucristo y testigos de su amor en la estructura misma de la venida del Espíritu Santo. Llamados nosotros a acoger al Espíritu Santo en nuestra vida, de tal manera que podamos ver cuando estamos unidos a Él, porque es una vida que nos está diciendo a partir de esta primera comunidad cómo podríamos nosotros vivir la nuestra. De tal manera que podemos comparar Hechos 2, 42, 47
con Hechos 4:32, porque guardan esta temática de tengamos un solo corazón y una sola alma. Nos lo dice Hechos 2:42, 47 y nos lo repite Hechos 4:32. ¿Qué estamos haciendo para ser capaces de tener un solo corazón y una sola alma? Un solo espíritu, dice Hechos 2:46, y todo lo tenían en común, dice Hechos 4:32. ¿Cómo estamos nosotros viviendo para tener un solo espíritu y poner todo en común? Los creyentes estaban de acuerdo en que todo lo habrían de compartir, Hechos 2:44, y se repartían a cada uno según sus necesidades, dice Hechos 4:35. Lo repartían entre todos los miembros según la necesidad de cada uno, nos lo dice 4:35 y 2:44. Así comparamos el capítulo 2 y el capítulo 4 y nos damos cuenta de esta repetición a la que nos están invitando para que permanezcamos juntos unidos en su amor. Entonces, este paralelo que podemos ver claramente entre 2:46 y 4:32 nos dice que si tenemos un solo espíritu, vamos a tener un solo corazón y vamos a tener una sola alma. Este Espíritu Santo que nos une, este Espíritu Santo que nos congrega, hace que nuestras almas individuales se conecten en una sola familia, en una sola comunidad. Ya muy bien nos había hablado Mauricio de cuerpo, alma y espíritu. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos conecte como comunidad, dice Hechos de los Apóstoles, poco a poco iremos configurando como una sola alma, es decir, cuerpos que se reúnen y se juntan, pero que tienen una misma psique, un mismo parecer, un mismo norte, un mismo caminar. Démosle gracias al Señor que nos permite continuar observando este libro de los Hechos de los Apóstoles y como comunidad nos bendice y nos acompaña. El Señor los bendiga en el nombre del Padre.